realidad y esta crisis que ha traído el COVID-19 ha transformado nuestras vidas. Y de un día para otro todo está cambiando a una velocidad que yo catalogaría impresionante. Y precisamente, como usted bien lo mencionaba, ante la cuarentena y toda la crisis económica que ha sido efecto de esta pandemia, la primera opción que han tomado las empresas del mundo, pero también las empresas colombianas que por su naturaleza han podido acceder a esta forma de trabajo, fue optar para que sus trabajadores trabajaran, valga la redundancia, desde casa. El país, de acuerdo con un estudio realizado en Mintic para el 2018, contaba con más de 122.000 teletrabajadores, según el estudio de penetración de teletrabajo en las empresas colombianas. Y esto, pues, ha traído consigo muchos retos que han quedado al desnudo precisamente en la situación actual que hoy enfrentamos. Es así que con la llegada del COVID, de acuerdo con el Ministerio del Trabajo, esta cifra, o se estima más o menos que 6 millones de colombianos hacen uso de la figura de trabajo en casa. Y de acuerdo con el MINTIC, el teletrabajo en estos tiempos de confinamiento ha aumentado en cerca de un 40%, pasando de 87.000 empresas a cerca de 122.000 que utilizan la modalidad de teletrabajo en este momento. Ya sea, presidente, a través de el teletrabajo o del trabajo en casa, millones de colombianos hoy están tratando de cumplir sus obligaciones laborales a través de estas modalidades, pero enfrentando grandes complicaciones y barreras que precisamente han hecho y me motivaron para realizar este debate. Y en ese entendido, yo sí tengo el primer cuestionamiento, y es que llevamos 12 años de promulgada la ley 1221 del 2008 y no veo en qué hayamos avanzado. Hace 12 años, precisamente el 16 de julio del 2018, entró en vigencia la ley 1221, la ley para promover y regular el teletrabajo, la cual fue además reglamentada por los decretos 884 del 2012 y 1072 del 2015, y lo cual tenía por fin precisamente promover y regular el teletrabajo como una herramienta para la generación de empleo y autoempleo mediante el uso de tecnologías para la información, teniendo en cuenta todas sus características, cualidades y los beneficios que traía consigo, que la misma ley los ha mencionado y refiere a la reducción de gastos fijos de las empresas, el aumento en la productividad, la eliminación en tiempos de movilidad, y otorga la flexibilidad horaria y promueve la inclusión social y descongestión las ciudades, teniendo un impacto también en la reducción de la contaminación, ya que, de acuerdo con estadísticas, una persona gasta cerca de 35 días al año transportándose por motivos de trabajo. Además de establecer estas definiciones, las clases de trabajo en casa y de teletrabajo, las garantías para el desarrollo del fomento del teletrabajo, también se establecieron compromisos por parte del gobierno nacional. Sin embargo, hoy vemos que prácticamente el desarrollo de estos compromisos es inexistente y hoy vemos en este periodo de confinamiento graves consecuencias al respecto. En ese entendido, la ley, ministro, la ley estableció en su artículo 3º que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Trabajo, formularía la política pública y un COMPES para el fomento de la implementación del teletrabajo, tanto en el sector público como en el sector privado, con apoyo, por supuesto, del MINTIC, del MINCOMERCIO, de Planeación Nacional, de Función Pública, de la DIAN, de otras entidades también como el SENA. Sin embargo, a la fecha, ministro, no hay ni COMPES ni política pública. En el año 2015, el Ministerio del Trabajo presentó un proyecto de documento de planeación nacional, pero desafortunadamente no lo incluyeron en la anualidad para su discusión y para realizarlo y llevarlo a cabo. A hoy, luego del 2015, que hubo ese intento por parte del Ministerio del Trabajo, no se ha presentado ningún. Y es que estábamos diciendo que de acuerdo con el artículo 3 de esta ley, se había hecho el llamado al gobierno nacional para establecer una política pública y un COMPES. Y a pesar del esfuerzo que se hizo en 2015, el DNP no avanzó en la construcción de este COMPES
y a la fecha, desde esa fecha, no ha el Ministerio de Trabajo, entidad responsable, presentado ningún avance, tanto en la política pública ni en el COMPES, y hoy nos hemos relegado simplemente a temas de foros, capacitaciones y asesorías, y lo cual ya he mencionado, no son suficientes para realmente establecer el desarrollo de lo consignado en esta ley, que era promover el teletrabajo en el país. Asimismo, lo mencionaba en el artículo 4, se creó la Red Nacional de Fomento del Teletrabajo, conformada tanto por entidades del orden nacional públicas como empresas del sector privado, y hoy no sabemos los resultados que ha dado esta red nacional para la promoción de este tipo o esta modalidad de trabajo, y en ese sentido sí requeriría respuestas claras de parte del gobierno, porque en las respuestas allegadas no hay resultados concretos más allá de simples socializaciones. Y en ese sentido, pues yo les mencionaba, resulta importante mirar la realidad del sector privado y el sector público frente al avance en teletrabajo. Y yo les digo, un estudio hecho por Mintic en el sector público, en el sector privado, perdón, un estudio hecho por Mintic proyectaba que para el 2020, 6 de cada 10 empresas tuvieran teletrabajo y que más del 50% de la fuerza laboral en el país teletrabajara. Sin embargo, esto llevaría a cifras de cerca de 10 millones de teletrabajadores que tendríamos que tener en este momento, en el 2020, en donde estamos enfrentando una crisis que ha llevado por obligación a establecer estas modalidades de las que habla esta ley, pero no, de acuerdo con el MINTIC, en el 2018 apenas habían 122,000 teletrabajadores distribuidos apenas en 13,000 empresas. Esto significa tan solo el 0.5% del total de trabajadores en Colombia son teletrabajadores, y apenas el 0.8% de las empresas en el país están implementando estas modalidades de trabajo. Y Colombia, como se los mencionaba, es de las peores cifras. Brasil tiene 12 millones de teletrabajadores, México 2.6 millones de teletrabajadores, Argentina 2 millones de teletrabajadores y Chile 500,000. Lo que contrasta con la reglamentación que existe en estos países y la diferencia que hay con el nuestro. Nosotros fuimos uno de los primeros en avanzar en una ley al respecto. Argentina la tiene apenas hace 12 años y ya tiene 2 millones de trabajadores. México la tiene desde el 2012 y ya tiene 2.6 millones de trabajadores. Y Chile, que la aprobó hace un mes, tiene 500,000 teletrabajadores, 5 veces lo que tiene Colombia lo que tenía Colombia para el 2018. Y según el DANE, en una investigación que realizó para 23,000 empresas de 19 sectores, solo 2.200 de ellas tenían algún programa de teletrabajo, es decir, el 9.5% de las empresas que investigó el DANE en ese momento. Y el porcentaje de teletrabajadores en dichas empresas no superaba el 1%. Entonces, ¿cómo queremos avanzar si mire la evidencia cómo se ha presentado en nuestro país? Y en el sector público, la realidad no cambia. El promedio de teletrabajadores en las entidades encuestadas, de acuerdo a un informe del MINTIC, pasó de 27 trabajadores en el año 2014 a apenas 13 en el año 2019. El promedio de trabajadores bajó un 50% en los últimos 5 años. Cifras que resultan increíbles si se tienen en cuenta que el 84% de estas mismas entidades percibieron beneficios como el aumento de la productividad y la mejora en la calidad de vida de sus trabajadores, cercanos a un 50%, gracias precisamente al teletrabajo. Entonces no podemos entender cómo mejora la productividad, de acuerdo con los estudios mismos hechos por el MINTIC, mejora la calidad de vida de los trabajadores, pero en vez de aumentar el porcentaje de participación de teletrabajadores, ha venido disminuyendo. ¿Cómo puede ser esto posible? Es una pregunta que yo le planteo tanto pues al gobierno nacional y a todas las entidades que hoy hacen presencia. Y los resultados, insisto, siguen siendo muy pobres, ya que solo nos estamos basando en talleres y capacitaciones. Y esto no puede ser así. Pero en el gobierno además no estamos predicando con el ejemplo. Ya vimos que el avance en el sector público no es notorio. Y para poner casos puntuales, según el Ministerio de Educación, el 66% de los empleados de esa cartera tiene funciones teletrabajables, pero aún no hemos obtenido respuesta del Ministerio en cuanto a
realmente qué número de teletrabajadores están hoy en esta entidad. Y apenas para el 2019-2020 se adelantó una convocatoria de teletrabajo en la cual se presentaron apenas 41 servidores y no se ha informado el resultado al respecto. Y aunque en lo que refiere a Mintic, aunque ellos han afirmado que todos sus cargos son susceptibles de teletrabajo, actualmente solo tienen un programa de teletrabajo con 115 inscritos. Por su parte, Mintrabajo también suspendió el año pasado, en mayo del año pasado, la modalidad de teletrabajo a través de la resolución 1311 del 2019. Yo sí le quiero preguntar con todo el respeto a un hombre que sé de sus capacidades, que lo conozco, que además tiene origen en mi región, el doctor Ángel Custodio Cabrera, ¿por qué? Sé que no fue una decisión que usted tomó, pero ¿por qué el Ministerio de Trabajo el año inmediatamente anterior tomó esa decisión a través de esta resolución de no tener en cuenta esta modalidad de teletrabajo, siendo mi trabajo el encargado de fomentar esta modalidad en el país? Son algunas contradicciones que realmente no entendemos hoy en día. Para el SENA tampoco hay buenas noticias. Con base en el informe final sobre el proceso de implementación del teletrabajo en el SENA de junio del 2018 y teniendo en cuenta el principio de voluntariedad, se tomó la decisión de no implementar esta modalidad laboral. Según respuesta también de Mincomercio, en la entidad solo hay 13 personas de teletrabajo y 6 más que se encuentran bajo estudio. Entonces, si realmente es un objetivo que tenía esta ley, que supuestamente tenían los gobiernos que han pasado durante estos 12 años y que ahora más que nunca se encuentra y será vital como un objetivo el fomentar y promover esta modalidad, porque así la realidad que hoy enfrentamos también lo va a exhibir, no entendemos cómo desde el gobierno no se muestra el ejemplo en ese sentido. Y frente a esto también, pues hay que mencionar que hay numerosas problemáticas. Y se lo digo, ministro, con todo el cariño y con todo el respeto. Y problemáticas que